A mis 15 años decidí empezar a investigar por mi propia cuenta. Accedí a numerosa bibliografía, recorrí hemerotecas y me entrevisté con protagonistas de la época y así pude conocer mejor nuestro pasado. Mientras hacía esto, era notorio en el colegio que a la mayoría de mis profesores no les agradaba que un simple alumno pusiera en crisis la teoría del demonio único que ellos tanto se esforzaban por instalar. Recuerdo la incomodidad en sus rostros, se hacía Bienvenidos preguntas a que no Día de la Memoria, que obviamente tiene circunstancias por las cuales no voy a calificar como corresponde a este personaje siniestro que ha elegido este gobierno de ocupación anglófilo, masón y prosionista para abordar con intención manifiesta de manipular y maniquear la realidad histórica. Este panfleto espantoso, digno de Goebbels y de la troupe de nazis que habitan la casa de gobierno, intenta retorcidamente generar la versión nazi sobre los acontecimientos vividos en la Argentina en las épocas de plomo. De manera artificial y antojadiza eligen una fecha de la cual partir, y en esa fecha de partida, el kilómetro que ellos fijan como kilómetro cero del análisis político, social, económico, religioso, filosófico y financiero de la Argentina, empiezan a explicar su panfleto para las nuevas generaciones. Todo es falso, toda la construcción es falsa, es indignantemente falsa, y que un ser vivo con tan poca vivencia terrenal y no probada composición biológica humana como el ser que aparece en pantalla, hace una descripción absurda de acontecimientos, olvidando que la génesis de aquellos días de tortura, muerte, robo de bebés, aviones tirando a la gente al río, secuestro, todo eso tiene su raíz mucho más profunda que una fecha antojadiza, pero que en el siglo XX, el kilómetro cero de la confrontación armada nació con el bombardeo a la Plaza de Mayo, allá por el 55, cuando la masonería británica, en manos de la despiadada armada argentina masónica, decidió operar en consecuencia de los intereses de sus mandantes, intentando un magnicidio cuya intención clara no era solo matar a Perón, sino matar al pueblo peronista, amedrentar, atemorizar y generar el estado de violencia y decepción, siempre manteniendo la fachada republicana. Lo vamos a explicar ahora, y en función de aquellos intereses de destrucción, muerte y odio frente al avance de un proyecto nacional y popular que había consagrado la Constitución del 49, que había llevado adelante la revolución del 17 de octubre. Esa sí es la fecha cierta de inicio de la violencia política armada en la Argentina. Por lo cual, otros pueden decir que fue el 6 de septiembre de 1930 con el golpe de Irigoyen, pero básicamente nunca se había visto tan descaradamente y tan pornográficamente la acción de odio utilizando las armas del Estado argentino encomendadas transitoriamente a aquellos que habían elegido la carrera de las armas para defender a la patria, utilizarlas en contra del pueblo argentino y de los intereses de la propia patria. Por lo cual, fecha y punto de partida de un análisis de coyuntura del siglo XX es el acto criminal del bombardeo a la Plaza de Mayo. De ahí surge claramente todo lo que viene después. Y la creación o el nacimiento de la organización Montoneros deriva de aquellas acciones que tienen correlato histórico, porque no iba a ser el siglo XX un eslabón desencadenado de la historia argentina. Los 30.000 desaparecidos son parte de las permanentes invasiones inglesas, de dormir con el enemigo sin ajusticiarlo, de no haber cobrado la vida de los enemigos de la patria que viven en ella con DNI y documentación de paridos en la Argentina, mal paridos, pero paridos en la Argentina, cuya condición es la de turistas o invasores y a los cuales les hemos respetado un lugar inédito de convivencia en el sistema político. Toda esta posverdad nazi, planteada desde la reivindicación del terrorismo de Estado, que bien definido es terrorismo de gobierno, porque el Estado somos todos y ninguno de nosotros es Videla, ni Macera, ni Astiz, ni ninguno de los asesinos criminales de la dictadura genocida del 24 de marzo de 1976 en adelante. Lo que sí está claro, y forma parte de este análisis que quiero compartir hoy con ustedes en una fecha tan particular, es que la sociedad fue atravesada con distintas capas que fueron confundiendo el orden
el desorden, la educación, la cultura, que fueron desmovilizando los derechos humanos para ir formando la mente de nuevas generaciones en los derechos urbanos, que la Argentina fue degradada emocionalmente para llevar a las nuevas generaciones a la apatía política, a la falta de sueños, al pragmatismo criminal del minuto a minuto. Y entonces, en esta tercera etapa de ocupación del gobierno del Estado Nacional, intentan con estos relatos desquiciados conseguir que las nuevas generaciones digitales compren la posverdad de estos asesinos vinculados y reivindicadores de los genocidas y de los asesinos, algunos gracias a Dios ya muertos y otros presos de por vida por sus crímenes de lesa humanidad. Y claro, ellos articulan sobre la creación de la figura de las víctimas del terrorismo que existieron, porque ningún bebé de 6 meses es distinto a otro bebé de 6 meses. Un bebé muerto por una bomba del terrorismo subversivo vale igual que un bebé secuestrado en la ESMA, porque los dos son bebés de 6 meses, ángeles de Dios absolutamente inocentes de cualquier tipo de vinculación con los hechos dramáticos de plomo que se pudieran estar sucediendo. Los inocentes no tienen de ninguna manera justificación alguna de ninguno de los bandos en pugna por la definición histórica y política de la continuidad de la Argentina. El que usa la violencia como método es porque tiene la mentira como principios, eso se aplica a todos. Pero hay una calificación en el Código Penal que se llama legítima defensa, y es cuando la violencia se utiliza en legítima defensa. Y entonces queda claro que los efectos colaterales de la legítima defensa deben ser considerados siempre, porque vuelvo a repetir, los inocentes son siempre inocentes. Pero quien inició la secuencia del uso de la violencia armada fue el bando anglófilo masón que en la Argentina buscaba la destrucción de la integridad política del pueblo argentino a través de su líder Juan Domingo Perón en el siglo XX. Y de ahí en más, una consecuencia de violencia en legítima defensa o la búsqueda de justicia sin ley, porque desde tiempos inmemoriales la Corte Suprema de la Nación y sus miembros de la justicia federal han sido, son y serán nada más que basura. Y han legitimado los golpes de Estado y han llamado presidentes de la República a los dictadores y han proclamado la continuidad del modelo republicano por fuera del sistema electoral. Con lo cual, algunos jóvenes que buscaban justicia no encontraban ley y entramos en la búsqueda de la revancha, la venganza y el desquite, y de la confrontación fusil contra fusil, porque la política se había agotado. Y claro, la política se agota cuando los mecanismos institucionales de una constitución absolutamente liberal, asquerosa y vomitiva, repugnantemente vomitiva como la que tenemos, incluida la reforma alfonsín-menemista del Pacto de Olivos, que habilitó esta tercera fase, que ahora les voy a explicar, deja claro que genera impotencia popular el ser sometidos institucionalmente a la represión, el castigo o el olvido, y que la injusticia se haga permanente y sistemática, y que después la injusticia permanente y sistemática se transforme en un modelo permanente y sistemático de represión, muerte, tortura, saqueo, robo de bebés y desapariciones forzadas. Con lo cual, aquellos años de plomo con un Perón en el exilio, proscripto el peronismo, violencia política, proscripción y persecución. El robo del cadáver de Eva, su vejación, su violación. Todos los componentes de una época macabra en donde un sector de la sociedad seguía comiendo asado y jugando al fútbol, yendo los domingos a la cancha y pidiéndole al pibe que se reciba porque con el título abajo del brazo iba a progresar. Y entonces la sociedad se mezclaba entre la cultura urbana del progreso social, del orden, y la realidad de la injusticia, del hambre, de la proscripción política, que volvía como metodología a fragmentar la sociedad argentina, dividiéndola claramente en dos bandos. Aquellos que necesitaban del ascenso social de clases, de Perón, de la justicia social, y aquellos que creían que eran superiores
porque vivían en un departamento en alguna ciudad que les permitía tener agua corriente, electricidad y un televisor. Y los más destacados, gas natural. Y entonces aquellos que creían consagrados los derechos urbanos eran víctimas de la mala educación de las dictaduras salvajes y criminales y del proyecto masónico anglófilo y saqueador de la Argentina, que les proponía el odio a los sectores populares, a la cultura del pueblo argentino, a sus raíces autóctonas, a la reivindicación de sus pueblos originarios. Y entonces también en los claustros de formación castrense se formaban nacionalistas y liberales disfrazados de Fuerzas Armadas, que eran la garantía interna de la infiltración masónica para garantizar la anglofilia en la Argentina. El 24 de marzo de 1976 el proyecto masón de la PDUE llega con Macera a ser gobierno. Y en esa mezcla de asesinos tomando la comunión, como Videla, Macera era el garante de la PDUE en la Argentina, que tenía relación directa con el brujo López Rega, que también era de la PDUE. Con lo cual la infiltración era completa. Rodrigazo no fue más que el anticipo de la llegada de Martínez de Hoz y de un plan liberal siniestro y criminal para la Argentina. Las explicaciones correctas no son las de los extremismos, sino la de la lógica y la del respeto histórico a los sucesos y acontecimientos que se dieron. El inicio de la violencia armada en la Argentina la genera la inmunda masonería criminal anglófila, que tenía un hijo cura y un hijo militar para poder estar dentro de la toma de decisiones, y que buscaba mantener adoctrinado a los sectores de las Fuerzas Armadas al servicio de la colonización de la Argentina. Y entonces hubo discusiones históricas casi absurdas, pero que tenían que ver con el contexto global. Y en determinado momento el contexto global de la Argentina, que inicia la lucha armada mucho antes que la Revolución Cubana, encuentra un argentino participando de la toma de La Habana, bajando de Sierra Maestra. Y obviamente el impacto que genera el episodio de la caída de Batista y de un grupo de jóvenes revolucionarios idealistas que toman el poder por la fuerza, derrama vía William Cook y otras corrientes en que los sectores de la resistencia armada en la Argentina busquen un paralelismo con aquellos sectores. Pero en realidad la lucha armada es anterior. Evita le había pedido a Perón armar a los descamisados, porque Eva veía venir lo que finalmente pasó. Y Perón dijo: entre la violencia y el tiempo elijo el tiempo, pero 18 años después dijo: me equivoqué, los tendríamos que haber matado a todos. Evita tenía la visión clara: habría que haber armado a los descamisados y matar a todos los liberales, golpistas, anglófilos y masones que habitaban la Argentina. Ahí se hubiera acabado y la historia hubiera sido otra. Hubiéramos tenido la batalla final y la historia hubiera sido otra. Perón se equivoca y lo reconoce. Y cuando vuelve intenta el apotegma para un argentino, no hay nada mejor que otro argentino. Trata de abrazar y de abrir los brazos, de que Balbín fuera su vicepresidente, para evitar una Isabel Perón, para evitar un López Rega. Alfonsín impide que Balbín sea el vicepresidente de Perón, porque Balbín había aceptado, y Alfonsín le toma al Comité de la Capital, Tucumán 1660 en aquellos tiempos, y le impide a Balbín, poniendo los sectores más radicalizados de aquella Unión Cívica Radical en contra del pacto con Perón. Y nos ganamos a Isabel Perón y al brujo López Rega, la AAA, y nos ganamos más violencia, más sangre, y el preámbulo de la dictadura genocida y criminal. Pero el proceso político de resistencia armada no nació con la Revolución Cubana. Nació cuando Evita dijo: démosle los fierros a los sindicatos y armemos a los descamisados. Y Perón se negó. Más tarde la confusión lógica que generó en aquellas personas que eran contemporáneas con la Revolución Cubana generó distorsión e infiltración en las filas del peronismo resistente y una confusión absoluta entre los orígenes del peronismo y esa juventud frustrada que luchaba y resistía en la resistencia peronista con banderas rojas que no tenían nada que ver con los apotegmas doctrinas, con las 20 verdades y los 10 mandamientos cristianos de la doctrina social de la Iglesia, que es la base del peronismo, porque así lo dispuso Perón. Por lo cual esa distorsión va generando intentos de peronismo sin Perón a lo Bandor,
y va generando un sector que estaba más cerca del Che Guevara que de Perón, y empieza a haber una mezcla absurda de gente con armas en las manos, que ya no tenían la claridad de para qué las usaban, y empezaban a pesar sobre los que tomaban decisiones los egoísmos, individualismos de creer que podían construir poder sin Perón, que las armas eran un poder en sí mismo y no un instrumento para la vuelta del líder y la construcción de la patria libre, justa y soberana. Mientras tanto, del otro lado, la ortodoxia liberal seguía formando asesinos en los colegios militares, navales y aeronáuticos, capaces de enfrentar al pueblo argentino y masacrarlo, para poder ser parte de las orgías de sectas satánicas, de cultos contenidas negras que le garantizaban su pertenencia a sectores sociales privilegiados. Y entonces encontraron la justificación en el enemigo que ostentaba capacidades de fuerza para aplicar mayor fuerza en su derrotero criminal y genocida. La Argentina había perdido el rumbo hacia todos lados, solo le quedaba el faro y la brújula de la vuelta de Perón. Perón vuelve grande y cansado, buscando unidad nacional, y encuentra algunos soberbios armados que lo desafiaban al propio Perón. La resistencia peronista, como dijo Perón, habían sido finalmente los sindicatos, las organizaciones del trabajo, la columna vertebral del movimiento peronista. Y los originarios, luchadores armados de la vuelta de Perón, de la resistencia peronista, muchos habían mutado en nuevas generaciones que ni siquiera conocían a Perón, en simples terroristas, que creían que podían construir una revolución sin Perón y que Perón les estorbaba para el proceso revolucionario cubano que querían para la Argentina. La realidad es que la anécdota de una visita del Che Guevara a la Argentina, al barrio de La Boca, pinta claramente de qué izquierda revolucionaria hablábamos, porque el Che vino por 48 horas a buscar apoyo a la Argentina, y cuando terminó una reunión que aburrió al Che Guevara, les preguntó: ¿dónde está la plata? ¿Dónde están los fierros? ¿Y dónde están los que se vienen conmigo? Se fue sin plata, sin fierros, y se volvió solo. Con lo cual queda absolutamente claro que los instrumentos de la revolución peronista del 17 de octubre, de Evita pidiendo armas para los descamisados para terminar con el enemigo masónico liberal, son anteriores a las fechas antojadizas que ponen estos soretes malnacidos, esmirrios, que son desechos cloacales de la sociedad argentina, y nazis, que buscan justificar el genocidio cobarde de un gobierno llamado republicano por la Corte Suprema, que no declaró la nulidad del golpe del 76, como no declaró la nulidad de la dictadura de Lanusse, de Onganía, de Farrell, como no declaró jamás la justicia la nulidad de los golpes de Estado, sino que los consideró dentro del marco republicano como situaciones de excepción. Hoy vivimos en una situación de excepción, hoy no hay gobierno de la democracia. Este 24 de marzo no salimos a marchar por el recuerdo, sino por el presente, porque hoy los 30.000 compañeros desaparecidos están presentes, más presentes que nunca, porque hoy lo volverían a hacer y lo dicen públicamente. Por eso la verdad histórica sana y salva a generaciones que no la conocen. Nada, absolutamente nada, justifica que el gobierno del Estado, que somos todos, utilice mecanismos fuera de la ley para poder reprimir supuestos delitos cometidos por ciudadanos que son de carácter político, y nada justifica su no sometimiento a los tribunales, su derecho a la legítima defensa, a ser juzgados bajo la Constitución, encausados según las penas del Código Penal. Nada justifica el secuestro, la tortura, la muerte, el Falcón Verde, el secuestro y el robo de sus bienes. No hay nada, absolutamente nada, ninguna teoría, ni de un demonio, ni de dos, ni de 10, que justifique el abuso de poder de un gobierno del Estado ilegítimo de origen, ilegítimo ideológicamente e ilegítimo porque las dictaduras fueron siempre gobiernos de ocupación, igual que el de hoy. Pero para llevar más luz y esclarecimiento al proceso histórico que derivó en ese gobierno de la dictadura salvaje y criminal del proceso de reorganización nacional y sus esmirrios coloniales que ocuparon el gobierno de la patria en contra de la patria y de su pueblo, y sin justificar los excesos de aquellos que habían dejado de ser resistentes peronistas para ser
autopercibidos a sí mismos como líderes de una revolución de izquierda, que el peronismo jamás acompañó y que Perón jamás pidió. La realidad histórica es que desde el 24 de marzo de 1976 y ya en tiempos preambulares, con el PDUE del Brujo y bajo el gobierno de Isabel Perón, que nunca debió ser compañera de fórmula de Perón, porque quien debió ocupar ese lugar era Ricardo Balbín. Y fíjense el correlato: quien impide que Balbín sea el vicepresidente de Perón y quien finalmente heredara la conducción de la Argentina, con aquella frase en las exequias del teniente general cuando dice: este viejo adversario despide hoy un amigo. El amigo que iba a ser vicepresidente de Perón y iba a evitar la catástrofe de López Rega, la AAA, la sangre, la muerte, el odio, el Rodrigazo y finalmente el golpe de Estado. Desde aquellos tiempos, el invasor anglófilo y masón pensó para la Argentina un movimiento social político que se hiciera del poder a través de los votos y no de las botas, para poder quitarle el último instrumento a la resistencia de la anglofilia, que era el origen ilegítimo en el uso de la fuerza para tomar el poder. Y la dictadura fue el inicio de ese mecanismo de propaganda, por eso se bautizaron a sí mismos de Reorganización Nacional, porque finalmente soñaban con poner una persona surgida de las entrañas de esa dictadura genocida como presidente para la continuidad en democracia. Fíjense la ironía de lo que van a ver ahora cuando se los muestren. En una democracia que consagrara a uno de los fascistas dictadores asesinos como presidente democrático surgido por la urna. Quiero, director, que me muestre por favor la foto de... Y ahí ustedes van a poder apreciar qué pasaba horas antes del 24 de marzo de 1976, cuando esas basuras integraban el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Isabel, y Macera se arrogaba a sí mismo en privado las charlas con Perón y casi le echaba la culpa a Perón de que él fuera un genocida. Y entonces invocaba al Perón de la tercera posición, que había echado a los montoneros de la Plaza de Mayo, como si eso fuera la excusa para masacrarlos de manera ilegal, ilegítima y criminal. De esa foto que van a ver entre Isabel Perón presidente, Videla y Macera, surge el golpe de Estado, la persecución a Isabel, su detención, las vejaciones y humillaciones a Isabel Perón, como haberla rapado cuando llegó a su lugar de detención, sabiendo lo que esto significa para una mujer, sus maltratos, sus montajes de fusilamiento para deteriorarla anímicamente, sus simulacros, amenazarla con envenenarla y otro tipo de situaciones que vivió durante largo presidio la expresidente Isabelita. Estos asesinos se habían propuesto salir del origen ilegítimo de los tanques hacia un origen legítimo electoral. Ese era el fin de la dictadura. La dictadura quería masacrar, asesinar, matar y lavarse a través de las urnas. Antes que Macri, venga conmigo, director, por favor. Asegúreme que estoy en plano, para que los chicos me puedan ver y entender. Antes que Mauricio Macri y antes que Milei, le pido por favor, diré que me confirme. La realidad es que el primer candidato de la anglofilia masónica, del tridente del mal en la Argentina, fue Macera. Macera iba a ser, y lo intentó desde el principio de la dictadura hasta su pase a retiro, donde inicia la actividad que él llamaba actividad política, que era la construcción de su partido, que había iniciado con el golpe de Estado y había utilizado a muchos presos desaparecidos, víctimas de la dictadura de la ESMA, para trabajar en su candidatura presidencial en el Ministerio de Desarrollo Social. Muchas de las víctimas secuestradas se transformaron en colaboracionistas de Macera y su partido. Y el partido que habían elegido para que en el 83 Macera se presentara a elecciones, claro, no eran las elecciones que soñaba la dictadura, no era post batalla de Malvinas el tiempo para legitimar la maniobra, pero igual la intentaron. Había que gastar la ficha, la última bala de la dictadura, ganar una elección supuestamente para quedarse por la vía electoral y de esa manera licuar todas las responsabilidades del genocidio y
profundizar la entrega de la patria a las fauces del enemigo histórico de la Argentina, que es la anglofilia masónica, que encuentra nuevos socios en el devenir moderno del siglo XX y lo que va del XXI, y entonces se enmanca sobre ese proyecto anglófilo la sociedad entre el moderno Estado de Israel con los asesinos que hoy lo conducen, la monarquía británica y quienes conducen hoy el gobierno de los Estados Unidos, que tienen hoy el servilismo del cipallismo de aquella dictadura encarnada en esta nueva dictadura que hoy resistimos marchando contra el gobierno de ocupación, con estado de acefalía y decepción en el que estamos viviendo en el 2025. Masera iba a ser el candidato presidencial de los que finalmente lograron llegar después de muchos años con Macri y ahora con Milei. Le voy a pedir al director que muestre el afiche de una solicitada de Masera en el año 83, proponiéndose como presidente por la vía democrática. Y ustedes van a poder ver ahí que el partido se llamaba Partido de la Democracia Social. Masera había adoptado para su partido y pedía a la gente que se afilie para votarlo a presidente con el Partido de la Democracia Social. Invocaban la democracia y la palabra social. El primer intento frente a la caída de la dictadura de quedarse por la vía electoral. El primer Macri, el primer Milei de los intereses concentrados del Círculo Rojo anglófilo y masón, hoy prosionista del genocida de Netanyahu incluido, fue Masera. Fue el primer proyecto, el primer intento por quedarse y llegar por la vía electoral. Fracasó, Masera fue condenado a cadena perpetua por genocida y entonces se truncó aquel episodio de encontrar cómo salir del peronismo por la vía electoral y hacerse del gobierno del Estado con la legitimidad electoral para que se pudiera profundizar aún más el saqueo de la Argentina, que por la vía de la fuerza generaba resistencia con fuerza, y entonces leyeron los años de plomo y llegaron a la conclusión de que el pueblo argentino ya estaba lo suficientemente sometido para no necesitar golpes de Estado, porque ideológicamente habían licuado el cerebro de las nuevas generaciones hacia los derechos urbanos por encima de los derechos humanos, y a una Argentina absolutamente anglófila y dependiente. Era el DM2 que había triunfado, era Martínez de Oz y su tablita, era la destrucción del trabajo, era la película Plata Dulce. Masera lo intenta y no lo logra. Quiero que muestre, por favor, las fotos del acto de Masera lanzando su candidatura del Partido para la Democracia Social. Si sos un pibe y no te lo contaron, te lo cuento yo. Existió un partido que se llamó Partido para la Democracia Social de Masera en el año 83, que empezó a formarlo el mismo 24 de marzo del 76, porque Masera se veía presidente. Tenía la frustración de usar uniforme blanco masónico de la Armada y no haber sido del Ejército, lo cual le impidió ser presidente de facto. Hubiera soñado con ser Pinochet, pero se tuvo que conformar con ser segundo bastón de la dictadura e intentar el camino político para llegar a lo que él pretendía y no podía dentro de la ruptura del orden institucional. Masera fue el primer Macri, Masera fue el primer Milei. Tuvieron que esperar mucho tiempo y tuvieron que sostener el circo con un alzogaray para poder atravesar la democracia y que se les diera un día, finalmente, después de la reforma de la Constitución del 94, ese panfleto inmundo que tenemos como Constitución, ese asqueroso y vomitivo libélulo inmundo pasquín liberal que dio origen a la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Masera fue el primer proyecto político. MMM. Masera, Macri, Milei. Masera, Macri, Milei. El proyecto de las 3 M's. El primero fallido y el segundo que finalmente logra hacerse del poder del gobierno del Estado de los argentinos, y este tercero que lo vuelve a repetir. No sin complicidades internas de locuras delirantes, como poner en el poder a un degenerado como fue Alberto Fernández y su sociedad con una Cristina que ha perdido la visión estratégica para transformarse en un elemento táctico menor. La realidad es que este proyecto de Masera, Macri y Milei cumple los sueños de la masonería anglófila que desde los tiempos fundacionales lucha por que seamos colonia y supermercado de recursos primarios para sus intereses coloniales, a los cuales se ha sumado
el moderno Estado de Israel genocida y nazi con Netanyahu, criminal de guerra con pedido de captura internacional por la Corte Penal Internacional por el genocidio de nuestro hermano pueblo palestino, 50.000 hermanos civiles, niños, mujeres y ancianos masacrados por un ejército regular nazi a las órdenes de un nazi, de un criminal de guerra, que deben pagar y deben devolverle la libertad y le deben devolver los días felices a un pueblo que ha sido secuestrado, que es su propio pueblo del moderno Estado de Israel, que debe convivir pacíficamente con el Estado palestino en aquel acuerdo que le costara la vida a un presidente del Estado moderno de Israel por buscar la paz con Arafat. Y estos que hoy gobiernan son los que lo mataron, son los que hicieron el magnicidio que le costó a ese sufrido pueblo la situación agónica y miserable al cual lo han llevado en este presente horrible que les toca vivir en estado de guerra. Por eso ese tridente del mal de gobiernos satánicos han logrado que la Argentina hoy esté en un estado de excepción, sin democracia y con el ejercicio de una autocracia delirante que emite este mensaje que es un desafío al pueblo argentino, a nuestro intelecto, y lo hacen con alguien que es una ameba, un ser biológicamente vivo no humano, que toma la palabra en el marco de la institucionalidad, de los símbolos del poder del gobierno de los argentinos y que deben pagar con la vida por traición a la patria. Por eso propongo la reforma de la Constitución y la inclusión de la pena de muerte por traición a la patria y delitos aberrantes. Si existiera la pena de muerte por traición a la patria y delitos aberrantes, no gastaríamos un solo centavo en los detenidos por lesa humanidad, ni hubiéramos tenido la amnistía, ni la discusión del punto final, ni de la obediencia de vida. Hubieran sido ejecutados por traidores a la patria. Y los traidores ejecutados ya no serían un problema para la historia, serían una enseñanza. Lamentablemente, dentro de lo que también lograron fue confundir buenas costumbres y respeto con urbanismo cómplice y saqueador, con los derechos urbanos anglófilos por encima de los derechos humanos de la patria de los argentinos. Bombardearon nuestra cultura, destruyeron los hábitos del trabajo, criminalizaron la política y entonces estamos donde estamos. La violencia armada en la Argentina nació con el origen moderno del siglo XX, con el bombardeo a la Plaza de Mayo y el intento de magnicidio del teniente general Juan Domingo Perón. La resistencia armada peronista se desdibujó en el largo tiempo de exilio del teniente general Juan Domingo Perón y algunos creyeron que podían seguir el proceso revolucionario del peronismo sin Perón. Y se atrevieron a soñarse líderes revolucionarios a la cubana traicionando a Perón. Nada justifica los actos criminales de una dictadura genocida y nazi que hoy vuelve a encontrar lugar en la Argentina con los nazis que nos gobiernan y que hacen videos reivindicatorios de sus actividades genocidas. Los inocentes son inocentes, los combatientes son combatientes y los genocidas son genocidas. Esa es la enseñanza de la historia. Por eso les pido a todos que este 24 de marzo no marchemos por un recuerdo, sino como combate o batalla viva y activa que estamos dando todos los argentinos por resistir este estado de excepción y dictadura en desarrollo. Y tenemos que dar la batalla del buen combate, y esa es todos juntos, en la unidad de concepto de la defensa de la democracia, que no implica de ninguna manera la república. La república es una bolsa de mierda. La república es Macera, la república es Lanusse, la república es Onganía, la república es Farrell, la república es Isaac Rojas, la república es la Corte Suprema de todas esas dictaduras reconociéndolas. La república es Clarín y Manieto robándose papel prensa en la sala de tortura sin condena y sin castigo. La república es Julio López secuestrado y desaparecido en democracia. La república es una asociación ilícita que utilizan los invasores de la patria para perpetuarse y encontrar los resquicios institucionales que ellos mismos escribieron con esta constitución mitrista liberal de 1853 reformada en el 94, mientras la nuestra, la de los patriotas, duerme en un cajón que es la de 1949. La historia nos enseña que el que usa la violencia como método es porque tiene la mentira como principios. Pero también nos enseña que tenemos dos mejillas, no tres. Y que si en la Argentina alguien intenta imponer una dictadura violenta, le responderemos con la fuerza del pueblo argentino. Porque hay algo que ha quedado claro siempre. Cuando el pueblo se une, hace tronar el escarmiento. En la Argentina existió y existe un invasor anglófilo, masón, y prosionista hoy en términos del apoyo al genocida de Netanyahu,
que quiere abordar la Argentina como botín de guerra para partirla y dividirla, como diría la basura del rabino Berman, y a la cual denominan en su autopercepción criminal como tierra prometida. Nosotros somos la tierra prometida de Güemes, de Perón, de Frondizi, de Facundo, Quiroga, de Rosas, de Artigas. Somos la tierra prometida de los bien paridos argentinos, nacidos en esta tierra, al cual se sumaron crisoles de razas de todos los orígenes étnicos y religiosos, bajo el apotegma de hacer grande a nuestra patria. Quienes intenten secesionarnos, invadirnos, ocuparnos o comprarnos, pagarán con sus vidas, porque vamos a hacer gobierno confederal, la reforma de la Constitución se va a hacer y la pena de muerte para traición a la patria se va a ejecutar. Y hay muchos que ya tienen la condena escrita. Para que el proyecto de la Argentina sea un proyecto de vida, soleado, y vuelvan los días más felices, se van a cumplir las profecías de Parravicini y de Onorione que están en marcha. Que hoy sea un día de unidad, no de recuerdo, sino de presente en la lucha contra la dictadura que se corrió en el tiempo hasta hoy y que se fue agazapando hasta salir finalmente del lugar donde se guardaban para mostrarse íntegramente como invasores coloniales y enemigos de la patria de los argentinos. El proyecto fue Macera, con M, después fue Macri, con M, y ahora es Milei, con M. Macera, Macri, Milei, los tres proyectos políticos del invasor anglófilo, criminal y asesino de la Argentina. Resistamos y obviamente construyamos la victoria. Los abrazo en el corazón, ni un minuto de tregua, ni un minuto de paz para nadie, si el pueblo argentino no retoma la conducción de su destino, de este cruel y salvaje invasor criminal que habita la casa de gobierno. Nazis. Fuerte abrazo para todos.